queridos amigos, bienvenidos una vez más a una sección de su canal Rosur, los investigadores de lo paranormal. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante que son los crop circles o círculos en los sembrados. Estos crop circles han aparecido en el mundo misteriosamente desde el año 1970 hasta nuestros días, y esto ha causado gran impresión en todo el mundo porque al comienzo eran unos círculos o dibujos que aparecían en las plantaciones de trigo, de cebada, de arroz, de muchos lugares del mundo, y hacían unas figuras geométricas muy primitivas. Inclusive dos personas de Inglaterra dijeron que ellos habían sido los protagonistas o los autores de estos círculos o de estos dibujos, pero como algo muy curioso, los dibujos empezaron a volverse cada vez más y más complejos, y todo mostraba que las personas que hacían estos círculos tenían conocimientos matemáticos, conocimientos de física, de química, de trigonometría y de la tan renombrada la arquitectura sagrada. Así que las personas que dijeron haber hecho estos círculos eran unas personas retiradas que no tenían ninguna instrucción. Por lo tanto, los círculos que se están viendo ahora en este momento en todo el mundo, en todos los países del mundo, muestra que las personas que hacen esto tienen unos conocimientos muy profundos de lo que son las figuras en la naturaleza. En la naturaleza se encuentran algunas figuras que son repetitivas, que son muy complejas, como son los fractales, que son figuras que van de menor a mayor o viceversa y que van formando unas estructuras que la misma naturaleza hace por medio de la multiplicación de sus células y la presencia de la geometría sagrada en todo lo que hay en la naturaleza, porque la naturaleza es básicamente matemáticas. Pero volvamos a los círculos en los sembrados. Resulta que las líneas de la Tierra más conocidas en todo el mundo y más famosas son los planos de Nazca. Resulta que en Nazca, en Perú, hay un lugar donde se forman muchas figuras: el mono, la araña, el colibrí y muchas otras figuras, como por ejemplo las figuras del astronauta que está como saludando cuando se llega a este lugar, y esas figuras solamente se pueden ver por medio de un avión, o sea que esas figuras, cuando uno está a la par de ellas, solamente ve unos surcos, pero cuando se toma una avioneta y se vuela por encima de este territorio, se ven estos planos o especie de figuras para indicar dónde se debe aterrizar, y como un lugar geográfico señalando ciertos lugares. Por lo tanto, se ha llegado a la conclusión que en la antigüedad existían todavía los aviones y que esos aviones eran manejables, y que el ser humano no es la primera vez en la actualidad que ha logrado volar, porque han habido muchas civilizaciones en la Tierra que han llegado a superar la tecnología que tenemos ahora, pero por algún error que han cometido, entonces han desaparecido. Entonces lo que ocurre es que hay un cataclismo en la Tierra, borra absolutamente todo y todo vuelve desde el comienzo. Y esto ha ocurrido, por ejemplo, los antiguos han hablado, como por ejemplo Platón ha hablado en el Timeo, que es un libro donde el maestro habla que en la antigüedad existía un continente llamado la Atlántida, en la parte del Atlántico, puesto que por eso lleva su nombre de la Atlántida. También se ha hablado del reino de Mu, que también era otro continente, pero que quedaba en el Pacífico. Por lo tanto, miramos que estos acontecimientos que han ocurrido en la Tierra han surgido porque las civilizaciones muy avanzadas, con mucha tecnología, han perdido su parte espiritual. Y como la ciencia tiene que estar de la mano con la parte espiritual, porque si no, cercena esa parte más importante que es la espiritualidad. El ser humano es espiritual por naturaleza. Cuando la ciencia quiere acapararlo todo y solamente deja lo que es la mente, entonces
se cercena a este ser humano y el ser humano queda por lo tanto incompleto. Las personas cuando llegan a estas civilizaciones tan avanzadas olvidan esa parte espiritual y por supuesto pues llegan a tener unas aberraciones y los lugares de alta tecnología desaparecen totalmente. Por eso nuestro planeta Tierra ahorita está en gran convulsión, puesto que estamos entregados siempre a la tecnología, pero no queremos reconocer en el ser humano esa parte espiritual. Por lo tanto, es muy factible que si nosotros llegásemos a desaparecer por un diluvio o por un cataclismo, pues toda la información que tenemos de ahora en adelante, toda ha sido montada en los computadores y en la nube. Por lo tanto, si desaparecemos en este momento, pues no va a aparecer absolutamente nada de nosotros, porque todo está tecnológicamente montado en ciertas memorias. Volviendo a los círculos en los sembrados, pues miramos que en Nazca fue ese primer teatro donde se mostraron estas líneas, y luego pues fueron apareciendo también otras figuras como el hombre de Marie. El hombre de Marie es un ser que está dibujado sobre todo en la parte de Sudáfrica, y es una especie de hombre cazador que está usando un boomerang. Pero esta figura tiene aproximadamente 4.2 kilómetros de envergadura. Ustedes se pueden imaginar una figura de ese tamaño. Pues este ser lo descubrieron muy recientemente, en el año 1972, y este se puede solamente ver desde un avión. Y es una muestra de que de pronto los extraterrestres hicieron esta figura por medio de un rayo, para mostrar que ellos están estudiándonos y que están muy al tanto de nuestra civilización. Volviendo a los círculos o las figuras que se hacen en los sembrados, o los crop circles, que en inglés pues significa crop, que es como decir sembrado, y círculo, que es un círculo. Entonces mostramos que estos crop circles van apareciendo muy misteriosamente, y muchas personas han filmado unas luces muy pequeñitas que van revoloteando y se van formando las figuras en los campos o sembradíos. Estas figuras o pequeñas luces tuvieron en la Segunda Guerra Mundial el nombre de Foo Fighters. Foo es como una especie de derivado de fuego en francés, y el Fighters es como los aviones caza de esa época. Entonces el Foo Fighters le pusieron este remedo de una caricatura que había salido en ese entonces, que era como una especie de bombero, y entonces los Foo Fighters eran lucecitas misteriosas que aparecían alrededor de los aviones, tanto de los aliados como de la parte de los alemanes. Los alemanes pensaban que los Foo Fighters, o estas luces misteriosas, era una arma secreta de los países aliados, y los Estados Unidos y los países aliados pensaban al revés, que estas lucecitas eran una arma secreta de los alemanes. Por lo tanto, los Foo Fighters, nadie supo qué era eso, pero más o menos el Foo Fighters es como una especie de luz robótica. Esta luz robótica estaba estudiando tanto a los aviones de los alemanes como también de los aliados. Entonces miramos que los Foo Fighters, ellos también han aparecido en estos sembradíos o crop circles que estamos estudiando en el día de hoy. Primero se forman en las naves, allá los diseñan, y luego mandan a los Foo Fighters, que son como los mensajeros, para que ellos empiecen a revolotear, o esas lucecitas empiezan a revolotear en los campos de cultivo, y empiezan a formar las figuras por medio de un campo electromagnético. O sea que la figura se forma en el ovni primero, allá hay una persona que está diseñando el dibujo, y luego manda al Foo Fighters, o esa lucecita mensajera, para que por medio del electromagnetismo haga su dibujo o su diseño. Por eso es que muchas veces han encontrado cosas que son relacionadas con el ser humano, porque ellos
por lo menos los extraterrestres están dando como una especie de primer paso para que haya un diálogo entre ellos y nosotros. El conocidísimo astrónomo Carl Sagan envió en 1974 un mensaje que le llaman el mensaje de Arecibo. En este mensaje muestra Carl Sagan la figura de los seres humanos, tanto la femenina como la masculina, y también muestra algunos saludos en diferentes lenguajes del planeta Tierra, saludando y mostrando dónde queda nuestro planeta a nivel astronómico. Fue enviado tanto en sistemas de radio como también en un disco de oro, donde lo mandaron en un satélite y en un futuro alguna civilización inteligente lo descubriera. Pues bien, parece ser que en los crop circles, o esos dibujos que están apareciendo en los sembrados, apareció la respuesta a este mensaje que mandó Carl Sagan, enviando toda la estructura molecular y el ADN de los extraterrestres y una figura extraterrestre como lo envió Carl Sagan igual, pero con la respuesta. También han salido figuras impresionantes donde muestran mandalas como es la flor de la vida, y también cómo muestran cómo se va multiplicando las figuras, mostrando toda lo que es la concepción astronómica de la matemática perfecta que es la arquitectura sagrada. Por lo tanto, estos crop circles vienen siendo como la iniciativa de los extraterrestres para dar un diálogo con nosotros, mostrándonos que el lenguaje universal, que es las matemáticas, está a nuestra disposición para que dialoguemos con ellos. Por lo tanto, esto es un indicio de que el día que vienen los extraterrestres pues se está acercando poco a poco. Los crop circles siempre aparecen en lugares públicos de fácil acceso, al lado de una carretera o también al lado de lugares esotéricos en el mundo que tienen un magnetismo muy especial. El lugar predilecto para que aparezcan estos crop circles son, por ejemplo, en Inglaterra, cerca de Stonehenge. Stonehenge es un lugar maravilloso donde en la antigüedad los druidas tenían una comunicación con los extraterrestres. La nave se posaba encima de Stonehenge y se iluminaba completamente este lugar maravilloso, y este lugar estaba hecho de piedras especiales que los mismos extraterrestres le habían ayudado a hacer a los druidas, y bajaba la presencia del maestro de luz o del extraterrestre y bajaba allí a Stonehenge para comunicarse con el sacerdote de los druidas y darles sus enseñanzas. Y este Stonehenge se le llamaba la sala de Dios porque era el lugar donde bajaba la presencia divina del maestro o del maestro de luz o el extraterrestre para ayudar a la humanidad, enseñándoles cosas como cómo mejorar la vida y cómo mejorar, por ejemplo, las plantas y todo lo que le rodeaba. Y también pues mensajes de moral y espiritualidad. Lo mismo ocurría en la antigüedad. En la antigüedad, por ejemplo, la comunicación que se hacían con los maestros de luz o los extraterrestres, en la época de Aries, en esa época de Moisés, era sacrificar a un carnero, en la era de Aries, que duró más o menos 7000 años, y en esa era la comunicación era por medio del humo que subía del sacrificio hacia el cielo, porque estábamos en una época muy atrasada del ser humano. El ser humano estaba muy atrasado y era casi un cavernícola, por no decir que lo era. Y luego pues fue evolucionando poco a poco, mandaron a un maestro como Moisés y la comunicación ya se hizo un poquito más especial, y era por medio de un artefacto que se llamaba el Arca de la Alianza. Este artefacto, que fue también dirigido por los extraterrestres en su construcción y que era de madera y totalmente forrado en oro, se encontraba en una carpa gigantesca que siempre tenían que armar cada vez que iban en su recorrido por el desierto. Entonces, la presencia de esta Arca de la Alianza atraía a los ovnis o los maestros de luz, y ellos se posaban encima de la carpa que tenía el Arca de la Alianza, y la presencia del maestro de luz
o el extraterrestre bajaba hacia la carpa y se decía que era la presencia de Dios, porque de allí es donde el maestro de luz informaba a Moisés sobre las leyes y los parámetros que tenían que seguir. Luego esta forma de comunicación fue volviéndose aún más compleja y ahora pues tenemos los crop circles y también pues tenemos esta otra fase de lo que es la espiritualidad por medio de los dibujos que están apareciendo en todo el planeta Tierra para decirnos que hay seres inteligentes y que hay seres superiores a nosotros en evolución y espiritualidad, pero que están dispuestos a dialogar con nosotros porque la intención de los maestros del uso extraterrestres es ayudarnos a evolucionar para que lleguemos a ese nivel como ellos están y no nos demoremos tanto, puesto que para llegar allá se necesitan muchas reencarnaciones y pues el objetivo de los extraterrestres es acortar ese proceso que se debe de llegar por medio de las reencarnaciones y que lleguemos aún más rápido para que podamos evolucionar aún más y ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Muchas gracias por haber estado conmigo en su canal Rosur. Gracias por acompañarme y recuerden que ustedes pueden compartir este video con todos sus amigos y las personas que les guste el mismo tema. También recuerden de colocar me gusta y también de suscribirse en la parte de abajo donde está en mayúsculas la palabra suscribirse. Así que muchas gracias por haberme acompañado y que los maestros de luz los acompañen hoy y siempre. Hasta pronto.